memorizan la palabra de Dios. Una tremenda bendición ver a nuestras generaciones que van creciendo con fundamentos fuertes para que cuando llegue la presión de la sociedad puedan estar seguros en lo que creen. La semana pasada hablábamos nosotros de una estadística. Esto voy a cerrar aquí para que se mantenga lo fresquecito acá adentro. La semana pasada hablábamos nosotros de una estadística que se hizo a familias y los padres de las familias creían en un 85% de que sus hijos eran cristianos, pero cuando se evalúan a los hijos, solo un 3% eran cristianos, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los papás estaban equivocados en cuanto a su evaluación, ¿no? Y la otra pregunta que salía era: ¿cuáles fueron las bases para evaluar la cristiandad de sus hijos? ¿No? Y está hablando acerca de esta responsabilidad como padres para mostrar, vivir y enseñar el evangelio en los hogares, porque nuestros hijos son el ejemplo, dice el dicho, los hijos son el espejo de los padres, ¿no? Entonces es una gran necesidad de afirmar esto, y cuando vemos a los nenes practicando, ensayando, memorizando, nos damos cuenta de que estos niños van en muy buen camino. Amén. Estamos felices el día de hoy, estamos acá, así que cierra ahí tus ojos y vamos a encomendarnos al Señor. Padre, te damos gracias porque has sido bueno. Desde siempre, el Señor, tú has sido bueno. Y al día de hoy has permitido que estemos acá con un único interés: escuchar tu palabra, cantarte con nuestro corazón, alabarte y exaltarte, darte la danza, Señor, presentarte nuestras oraciones, presentarte nuestros sacrificios, traerte nuestras ofrendas, porque se trata de ti. Tú eres el centro de nuestras vidas, y el día de hoy nos reunimos para confirmar de que tú eres el Señor de nuestras vidas. Habla en nuestros corazones, Padre, ayúdanos a recibir tu palabra y que esa verdad quede sembrada en nuestras vidas y que sirva para la dirección de nuestros pasos. Caminemos de acuerdo a tu santa voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dile al que está a tu lado que bueno que estés acá. Espero que hayas traído tu Biblia. Espero que hayas traído tu Biblia porque venías para la iglesia. Dile: si no tienes, yo te compro una, pero me prometes leerla. Amén. Y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3. Y estaremos hablando de un reto que Cristo vino a poner. Es el reto de volver a nacer. Nacer de nuevo. Una afirmación absoluta de nuestro Señor Jesús, muy grande, muy puntual, y que aplica a cada uno de nosotros. Juan capítulo 3. Cuando ya estés ahí me dices amén. Okay. Juan capítulo 3. Vamos a leer la historia. Esta es la historia de Nicodemo y Jesucristo, un encuentro que hay entre Jesús y Nicodemo. El verso 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Y da las características. Ya nos dijo que era fariseo, era un principal entre los judíos. Y dice el verso 2 que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. El rabí es el título para maestro, es un título de gran respeto. Este fariseo reconoce que Jesucristo es su maestro y lo afirma con la frase que continúa. Dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cuáles son las señales que ha hecho Jesucristo, no? Jesucristo acaba de llegar al templo y sacar a los campistas, lo que conocemos como la purificación del templo. Lo hizo en 2 ocasiones nuestro Señor Jesús. Llega al templo, hay un intercambio de moneda ahí, hay robo entre eso. Y lo más grave no es
una venta de sacrificios que no es perfecta, debe ser perfecta. No es un robo en el cambio de dinero. Lo más grave es de que están ocupando el área que le corresponde a los gentiles llevarle adoración a Dios. Entonces, el negocio no permite que el gentil se acerque a Dios. El gran enojo de Cristo al limpiar el templo es de que no se le está permitiendo al gentil que aproveche la oportunidad de acercarse a Dios. Un tropiezo, lo que Cristo condena, ¿no? Entonces, Nicodemo es uno de los fariseos y se da cuenta de esto. Lo que Jesucristo vaya. Si tú has visto las escenas en la película, ¿no? Cuando va tirando las mesas, va sacando los animalitos del sacrificio y todo eso, que se ve bien grave en esas escenas que hemos visto en las películas. Sí sabes de lo que te estoy hablando, ¿no? Estamos acá, ¿sí? Jesucristo hace eso y los sacerdotes del templo no hacen nada. Los cambistas no hacen nada. Los que están vendiendo los sacrificios no hacen nada. No lo detienen. Los fariseos no hacen nada, no lo detienen. Y esto le llama la atención a Nicodemo, que es un fariseo y que es uno de los principales. ¿Por qué no pudimos arrestar a este hombre? ¿Por qué no hicimos nada? Vino a hacer esto a lo más sagrado para nosotros, que era el templo en aquel entonces. Esa pregunta es la que se hace Nicodemo, y dice la escritura que se acerca a Jesús y lo hace de noche, dice el verso 2, y se acerca y le dice: tú has venido de Dios, y la evidencia es de que las cosas que tú haces no las hace nadie, y el que las hace es evidencia de que el Señor está con él. Nicodemo tuvo la sensibilidad para poder ver los actos de Jesús como alguien que viene de parte de Dios. Nicodemo tuvo la sensibilidad para ver que el juicio que Jesús está haciendo en el templo es un juicio que viene de lo alto. Le llama tanto la atención que necesita él acercarse a él. Vamos a ver primero quién es Nicodemo, y en este punto lo que vamos a hablar es ese golpe que Jesucristo le da a la seguridad que existe en el corazón de Nicodemo, pero a la misma vez es un golpe a nuestra seguridad. Nuestra seguridad de salvación. Nuestra seguridad de estar bien con Dios. Nicodemo, dice la escritura, que era un fariseo. Fariseo viene de las raíces de separación, separatista, lo que quiere decir fariseo. Él se encargaba de separar, de acuerdo a la ley, lo que es bien de acuerdo a Dios y lo que está mal de acuerdo a Dios. Esa era como su gran misión. Y de ahí viene su nombre, fariseo, separatista. El nombre de Nicodemo quiere decir victorioso del pueblo o conquistador del pueblo. Nicodemo, para poder llegar a esa posición, tiene que pasar por un estudio detallado, no solo de las escrituras, sino que de en sí la organización de los fariseos, para que alguien pudiera ser parte de los fariseos, y más que todo él, ser uno de los principales. Él tiene que venir de una familia que haya mostrado en toda su historia que está entregada a Dios. No es una familia que se pueda señalar características del que está ahí, en esa posición, ¿no? Y ciertas de esas características las podemos leer en 1 Timoteo capítulo 3, que Pablo las aplica a la iglesia también. Él como fariseo no tiene nada de que no debe tener nada de que ser señalado, debe tener una conducta recta y derecha. Debe andar bien con su familia, debe andar bien con Dios, debe andar bien con la sociedad, debe conocer las escrituras, debe enseñar las escrituras, y para eso pasó un proceso de estudio. Se estudia la conducta de la persona para que pudiera entrar al grupo de los fariseos. Nicodemo era una persona socialmente, diríamos, derecha. Una persona que religiosamente diríamos derecha también. Ejemplar. Ejemplo a seguir.
Nicodemo tiene una inquietud también. Y es esa seguridad que su religión le da. Ahora que Cristo llega a hacer eso al templo, su mundo se sacude. Necesita una respuesta. Y es cuando se le acerca a Jesucristo y le dice: sabemos que tú has venido de Dios como un maestro. Eso quiere decir que lo que tú digas, nosotros tenemos la responsabilidad de escucharte. Lo que tú enseñes, sabemos que viene de Dios. Jesús, lo que tú digas no es cualquier cosa, viene de parte de Dios. Nicodemo entiende que ese acto de Jesús implica una enseñanza. Nicodemo tiene una necesidad, y la vamos a ver en el camino. Es una necesidad de vida eterna. Su mundo acá se sacude porque logra ver que hay algo mucho más grande que él ha entendido y que él conoce. Y esto me lleva a mí a preguntarte a ti, mi hermano, en cuanto a esta relación que tú tienes con el Señor. Y obvio fueron preguntas que yo me hice a mí mismo. Muchos de nosotros, como Nicodemo, tenemos una religión, ¿no? Es un sistema de pasos que el hombre diseña. Eso es lo que el concepto de religión viene del latín religare, quiere decir unido a, pero va en una idea, en un esfuerzo del ser humano que ha creado formas para poder acercarse y agradar a Dios. En sí, eso es lo que religión quiere decir. Ese esfuerzo del ser humano para acercarse a Dios. Por eso nosotros creemos que no tenemos una religión, sino que tenemos una relación. El problema es de que en nuestro andar cristiano muchas veces le damos un gran valor o una gran fuerza o un gran peso a las cosas que hacemos. Y nuestra confianza de salvación está depositada en las cosas que hacemos. Y Nicodemo hacía muchas cosas que socialmente estaban perfectas. Nicodemo hacía muchas cosas que religiosamente estaban perfectas. Muchos de nosotros basamos nuestra relación con Dios en base a nuestro conocimiento. Sabemos bastante de la palabra de Dios. Sabemos bastante de las enseñanzas de Jesús. Y creemos que porque conocemos, entonces tenemos una buena relación con Dios. Escuchaba a un pastor en esta mañana y decía: hay ateos que tú les haces un examen de teología y te sacan una alta calificación, pero en relación con Dios están muy lejos. El conocimiento no es lo que nos salva. Eso es lo que Cristo está en esta historia desenvolviendo con este fariseo. Él tiene las actitudes sociales y religiosas, y él tiene el conocimiento religioso y tiene el respeto de la religión en ese entonces. Pero cuando Cristo llega y hace eso en el templo, él sabe que hay algo más. Cuando yo era de la religión popular, años atrás, en mi mente estaba, y no sé si es lo que estuvo en tu mente también, y de pronto si es algo que está hoy en tu mente, eso hay que borrar. En mi mente estaba: esta es mi vida, ponerlas de esta forma, y agrego a mi vida espiritual, hay cosas que yo tengo que hacer para agradar a un Dios. Le gusta que yo vaya el domingo a su iglesia. Le gusta que yo siga cierto ritual de niño, ¿no? A mis 6, 7 años hice mi primera comunión, después hice mi confirmación. Y ahí me quedé. Porque ya de estudiar no me gustaba mucho de ahí, ¿no? Y siempre había que aprender. Pero en mi mente estaba: si yo hago estas cosas, a Dios le va a agradar. Y voy a estar bien con Dios. Hago cosas malas, sí, pero hago cosas que a Dios le agradan.
Si le robo el dinero a mi mamá, yo le robo el dinero a mi mamá cuando era niño. Pero hago estas cosas, yo oro. Yo voy a la iglesia. Yo acompaño a la abuela cuando alguien moría y había que ir a hacer los restos. Entonces, si yo hacía el proceso, tenía la oportunidad de hacer lo malo y no importaba, a Dios de todas maneras le iba a agradar. Porque siempre y cuando yo cumpliera con aquellos estatutos, el resto de mi vida a Dios no le importaba. Esa era mi idea. No sé si por ahí andabas tú, o no sé si por ahí andes tú el día de hoy. Voy a la iglesia el domingo y el resto de la semana pues yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Canto los coritos el domingo y el resto de la semana pues puedo cantar las de qué sé yo qué. El domingo sí me pongo la pinta de santidad y de amor y de comprensión, pero el domingo, entre semanas, soy una fiera. Cumplo con ciertos requisitos sociales y religiosos un día, pero el resto de mi vida puedo hacer con ella lo que yo quiera. Y siempre y cuando yo haga esto el domingo, entonces el resto de la semana puedo hacer lo que yo quiera. A veces lo único que hacemos es cambiar de edificio y cambiar de ritual, de inicio a fin. Pero nuestra vida sigue siendo la misma. Eso es lo que Nicodemo está enfrentando. Nicodemo tiene la religión, tiene el conocimiento, es parte del pueblo hebreo, es su principal, pero sabe que hay algo que todavía no es seguro. Y Jesucristo le vino a sacudir esa seguridad que él tenía. Muchos de nosotros nos acercamos al Señor y continuamos con el mismo vacío, la misma inseguridad, los mismos problemas. Nuestra vida sigue igual, no ha cambiado, no ha sido transformada. Y lo que la Escritura nos enseña es de que existe un cambio y una transformación en la conducta humana. Y en estas últimas semanas hemos venido hablando acerca de que Cristo viene, y hoy una de las alabanzas nos recordaba de que Cristo viene y tu iglesia lista está, decía el coro. Y entre eso, mis hermanos, Pablo y Pedro nos recordaban de que si esto es real, lo que va a suceder, debiéramos andar de una forma santa y piadosa entonces. Lo hemos visto en los últimos domingos, tocando ese tema de Cristo viene. Y eso es lo que viene a tocar el corazón de Nicodemo acá. Hay algo más, aparte de una serie de procesos y rituales que tú y yo hacemos. Mira lo que dice el verso 3. Jesús le responde a Nicodemo y le dice: de cierto te digo. Y viene un golpe fuerte: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, tú tienes la religión. Nicodemo, tú tienes la información. Nicodemo, tú tienes el andar, tú tienes la pinta. La gente te ve y dice: tú andas bien con el Señor. Tu conducta ha mostrado que es una conducta diferente al resto, pero no has nacido de nuevo. De cierto te digo. Y ese de cierto quiere decir, pon mucha atención aquí, o también es como nuestro amén. Cuando leemos o si no oramos y decimos amén, en el hebreo esa afirmación va antes, se afirma lo que se va a decir. De cierto te digo. Pon mucha atención aquí, Nicodemo, por favor. Dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, obvio, le hace la pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo?
O sea, yo ya estoy mayor, yo estoy grande, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Dice Nicodemo. Y Jesús le responde otra vez: de cierto te digo. Nicodemo, ponme mucha atención, por favor. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que yo, no te asustes con que, wow, ¿y esto qué es? Dice, no te maravilles de que os dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La vida de Nicodemo ahora tiene una luz, y esta es una luz para nosotros como humanidad. ¿Qué debo hacer para obtener la salvación? Jesús dice, hay que nacer de nuevo. Si lo que tú y yo tenemos una religión, mi hermano, mi hermana, lo necesario es nacer de nuevo. Quiere decir que ya no eres el mismo que había nacido anteriormente. Quiere decir que ahora eres alguien diferente. Si yo nazco de nuevo, voy a nacer diferente. No va a ser el mismo pelón, panzón. Va a tener otra pinta. Y va a tener la oportunidad de tener otro tipo de crecimiento y otro tipo de educación, y no se va a comportar como me estoy comportando el día de hoy, porque soy alguien totalmente diferente. ¿Sí me explico? O sea, yo no puedo decir yo nací de nuevo y sigo siendo la misma persona. Eso es lo que Jesucristo le está diciendo a Nicodemo. Es necesario, y es interesante que Jesucristo no baja el estándar, porque qué bueno hubiera sido que uno de los jefes, de los principales, de los poderosos, de los que tienen influencia, se acercan a Jesús y Jesús dijera, hazte el grupo y vamos a crecer más rápido. Hazte decía un hermano, hazte de la pandilla. Este es lo que diríamos nosotros, es un pez gordo. Si a este lo metemos a la iglesia, olvídate, los fariseos comienzan a acercarse, más gente del pueblo va a comenzar a acercarse. Es una gran tentación para este grupo que está creciendo con las enseñanzas de Jesús. Y quizás nosotros pudiéramos caer en la tentación de decir, bueno, ven y ya en el camino vas aprendiendo. Ya en el camino decides, tú ya eres parte de, y en el camino vemos. Jesús dice, no, tienes que nacer de nuevo. Jesús no baja el estándar de las reglas para poder entrar a la familia de Dios. Nosotros bajamos nuestro nivel moral. A veces por amistad, a veces por compasión, llámale como le llamen. Nosotros a veces bajamos el estándar. Está bien, todos pecamos, somos humanos, todos fallamos. Pero Jesucristo no baja el estándar de lo necesario. No importa quién tú seas, no importa quién yo sea, la regla es la misma: nacer de nuevo, ser una persona diferente, no ser el mismo que antes era, sino ser alguien totalmente diferente. ¿Ves la claridad del mensaje de Cristo? Pero lo duro del mensaje del Señor. Más en una sociedad donde hemos sido enseñados a tener mucho cuidado con lo que decimos para no herir los sentimientos de alguien más y que se vaya a sentir mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que tú dices, no va a ser que alguien se ofenda.
si tú le dices que está en pecado? Jesucristo dice, no me importa. La única manera de entrar al reino de los cielos es si se nace de nuevo. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le dice, tienes que nacer del Espíritu. Nicodemo tiene toda la razón al decir, yo no entiendo cómo pasa eso, yo estoy viejo, no me voy a meter en el vientre de mi madre otra vez. Y Jesús le da una comparación y le dice, mira, así como el viento mueve las hojas de los árboles, pero no sabemos de dónde viene, ni sabemos para dónde va, solo vemos el efecto del viento en los árboles, así es nacer de nuevo. Nada más vemos los frutos. Pero cómo pasa, no te lo puedo explicar. Y no porque Jesucristo carezca de una explicación, sino porque la mente finita del ser humano no es capaz de entenderlo. Y se lo dice después a Nicodemo. Le dice, las cosas terrenales no las puedes creer, cuanto más si yo te dijera las cosas celestiales. Jesucristo le está diciendo, no es algo que tú haces nacer de nuevo. Es algo que el Espíritu Santo hace en ti, nacer de nuevo. No es el esfuerzo que tú hagas, Nicodemo, para nacer de nuevo. Olvídate de lo que has aprendido en tu religión, de que se trata de tu esfuerzo y de tu sacrificio. Jesucristo le dice, no, esto es obra del Espíritu de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, o sea, el esfuerzo humano, la lucha humana, la técnica humana y todo lo que tú y yo como seres humanos podamos hacer, Jesucristo le llama nacido de la carne, carne es. Es necesario que haya una intervención divina para que este nuevo nacimiento suceda. Es necesario que el Espíritu de Dios haga algo en ti y en mí para que este evento de nacer de nuevo suceda. Esta no es obra de nosotros. Esta es obra del Señor. Esta no es obra nuestra, esto es la obra de Cristo, la obra de la redención. Esto es algo que nace en el corazón de Dios para que tú y yo podamos ser parte de la familia. La impotencia de la humanidad de poder hacer algo para agradar a Dios. Tú y yo, mis hermanos, no importa cuánto esfuerzo hagamos, la Escritura nos muestra que lo que agrada a Dios es lo que tú y yo hacemos, pero por obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso Jesucristo nos exhorta a no gloriarnos de las cosas que hagamos. En una ocasión Él manda a los discípulos a evangelizar y regresan y dicen, wow, Jesús, sacamos demonios y sanamos enfermos, cosa que nos maravillaríamos nosotros también. Wow, mira lo que pasó allá. Había un endemoniado y le sacamos el diablo. Había un enfermo y lo hicimos que se sanara con oración. Y Jesús le dice, tranquilo, papá, no te emociones. Gózate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Dónde debe estar tu gozo? Le dice Jesús a ellos. En que tú tienes salvación. Hay una historia que Jesucristo contó también. Bueno, es un tipo parábola donde unas personas se acercan a Jesús y le dicen, Señor, Señor. Y Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos. Tengo las palabras, tengo el proceso. Y Jesús le dice, no se trata de eso. Y ellos dicen, bueno, nosotros hicimos cosas maravillosas, sacamos demonios en tu nombre y sanamos enfermos en tu nombre. Y Jesús les dice, aléjense de mí, no los conozco. Y la palabra conocer habla de intimidad. Jesucristo dice, ¿sabes qué? No me importa el montón de obras que tú hayas hecho, maravillosas o no maravillosas, si tú y yo no tuvimos una intimidad y una cercanía. No puedes tú llamarme Señor. Yo no soy tu Señor. Señor no es un nombre, es una posición. Es Adonai, el Rey, el Dios del universo.
Jesucristo dice, lo que importa es si tú estás sometido a mi voluntad. No en las cosas que haces. Nicodemo está teniendo ese choque, pero le llega la luz. Le llega la luz a ver cómo puede arreglar este asunto, ¿no? Porque la pregunta de él es acerca de la vida eterna, y Jesucristo conoce el corazón de los hombres, y Jesucristo le explica qué es lo que debe hacer. Juan capítulo 1, te lo voy a leer, esta es la Nueva Traducción Viviente, versos 12 y 13. Si la vista me deja. Te cuento que ya tengo que ver más de lejos que antes. Aquí lo tengo, tampoco estoy tan. Dijo Pablo, déjame mi orgullo, Señor. Me chanza todavía leer. Dice, pero a todos, esta es la nueva versión, la nueva traducción viviente, pero a todos los que creyeron en él y le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. El verso 13 dice, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Me gustó la traducción. ¿Cómo nazco de nuevo? Eso el Señor lo hace, no tuyo. Si el enfoque, si la confianza y la seguridad están en lo que hacemos, debemos regresar a los principios básicos del cristianismo y ver que no se trata de lo que hacemos, sino que se trata de lo que Él ha hecho en nosotros. Y si no lo ha hecho, de lo que Él puede hacer en nosotros. Algo que la Escritura muestra claramente es un cambio de vida radical. Ya no somos los que antes éramos. La Escritura, cuando habla de un arrepentimiento como algo necesario para recibir el perdón y entonces ser parte de la familia de Dios. Arrepentimiento quiere decir cambio de mentalidad. O sea, ya no pienso igual. Eso quiere decir que yo antes robaba y decía que bueno, el que no tranza, no avanza. Y entonces había que buscar formas de hacer trampa para encontrar la prosperidad. Y entonces con esas ganancias uno tenía los bienes, tenía la casa, tenía el carro, qué sé yo, lo que sea. Cuando llega el arrepentimiento esto no es bueno. Ya no pienso de la misma forma en cuanto a esta situación como pensaba antes. Quiere decir que mi mentalidad cambió. Ya no es bueno robar. Y Pablo dice, el que robaba no robe más, ahora trabaje y con lo que gane ayude para compartir a aquellos que están en necesidad. Un cambio de mentalidad. Ya no se piensa igual de la misma situación. Si tú y yo seguimos pensando de la misma manera en aquellas cosas vanas que hacíamos antes de acercarnos al Señor, y nuestra mentalidad sigue siendo la misma, quiere decir que no ha habido arrepentimiento. Y si no ha habido arrepentimiento, no ha habido perdón de pecados. Y entonces es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Jesucristo en una ocasión dijo, el que no venga como un niño, no se acerque como un niño, tampoco entra al reino de los cielos. Por eso la Escritura dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. La vida espiritual, mi hermano, mi hermana, es mucho más allá que un domingo en la iglesia. La vida espiritual va mucho más allá que 2 horas el domingo, que cerrar los ojos y levantar las manos y alabar a Dios. No estoy diciendo que eso sea malo, estoy diciendo que esa no necesariamente es
la vida espiritual. La vida espiritual es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo antes de las 2 de la tarde y después de las 4:30 de la tarde. Esa es la vida espiritual. Una persona que va en su diario vivir de acuerdo a la voluntad del Espíritu de Dios. ¿Cómo sé que voy de acuerdo a la voluntad del Espíritu de Dios? Porque el Espíritu de Dios reveló cierta dirección. Y aquí está la palabra de Dios. O sea, no estamos ignorando cuál es la voluntad de Dios, sabemos cuál es la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo le dice a este hombre: tienes que nacer de nuevo. Y a nosotros nos dice: tenemos que nacer de nuevo. Vale la pena ver las razones por las cuales nos acercamos al Señor. Eso nos puede ayudar para evaluarnos, ver cómo estamos. Y todos nos acercamos a Dios de una forma egoísta. No fue por amor al Señor. Fue porque quería que me ayudara, que me sacara del problema en que estaba. Quería que me sacara de la crisis en que yo me había metido. Quería que me quitara las consecuencias de mi pecado. Quería que me diera una vida eterna para no pasar una vida eterna en el infierno, sino que me la pasara cerca de Él. Siempre el enfoque se trató de nosotros, no de Dios. Si nacimos de nuevo, ese enfoque tuvo que haber cambiado. Se trata del Señor. Porque si el enfoque sigue siendo tan egoísta, si voy a la iglesia para que Dios me bendiga, se trata de mí, no se trata de Él. Si voy a la iglesia para que Dios me proteja, si voy a la iglesia para que Dios escuche mis oraciones, se trata de mí, no se trata de Él. El que ha nacido de nuevo tiene un enfoque diferente, se trata del Señor. El que ha nacido de nuevo, cuando entra por las puertas, trae un enfoque diferente. Se trata de Él. No se trata de nosotros. Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, porque el proceso que llevas no te va a llevar a ningún lado. Y es que, desgraciadamente, nosotros, cuando nos acercamos al Señor por X o Y razón, en su misericordia el Señor ayuda, bendice. Yo me acerco porque mi relación matrimonial no andaba bien y encuentro en el Señor la ayuda, la dirección, la sabiduría, y todo comienza a arreglarse. Obtuve lo que yo buscaba. Porque la misericordia de Dios es así. Pero porque obtuve lo que yo buscaba no garantiza de que yo sea salvo. Solo afirma la misericordia de Dios. Pero es ese análisis interno que yo debo hacer constantemente. Lo que Pablo nos recomienda en su carta a los Corintios: examínense a ustedes mismos y vean si están en la fe. No voy a hacer de que sean ustedes reprobados. Nos acercamos al Señor por diferentes razones y obtenemos esa misericordia, pero esa no es la vida espiritual. La vida espiritual es buscar un bienestar mío. Jesús dijo: toma tu cruz y sigue. Muere a ti mismo. Niégate a ti mismo. El que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de entrar al reino de los cielos. La vida cristiana es una vida radical. Y quería mencionar esto porque en nuestros días la iglesia es una iglesia que no es como la iglesia que leemos en Hechos. No es como la iglesia que cuando vamos a la historia vemos en el primer siglo, principios del segundo siglo. Hoy estamos bien cómodos. Hoy, si yo creo que estoy seguro con el Señor, no me importa mi vecino ni mi vecino. Que yo esté. Porque se trata de mí.
Se nos olvidó que la misión es ir y hacer discípulos. Se nos olvidó que hay una característica en el nacido de nuevo que es contagiosa y que hay un fuego en su corazón, una necesidad de que todos también se salven. Y en estos domingos que hemos hablado de que Cristo viene pronto, Pedro nos recordaba de que todavía no había venido el Señor porque era paciente para con aquellos que todavía no conocen, que todavía no han recibido el Evangelio. ¿Y quiénes son los que tienen que llevar el Evangelio a esos que todavía no lo han recibido? Somos nosotros. Entonces, usando una lógica, quizá me corrijas en el camino, pero diría que los responsables de que Cristo no venga todavía somos nosotros. Porque si nos apuramos a evangelizar y a presentar este Evangelio, la profecía dice de que este Evangelio se escuchará en todo el mundo. Si nos apuramos a hacer eso, Cristo viene pronto. Si nos tardamos, el Señor se va a tardar por misericordia a aquellos. Nicodemo está buscando esa vida eterna que no le ha dado su religión. No sé si tú alguna vez te has preguntado, ¿y es esto la vida cristiana? ¿De esto se trata la vida cristiana nada más? Como que de pronto hay algo que falta. ¿Y de esto se trata un par de horas el domingo? No, la vida cristiana trata de toda la vida. Verso 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Jesús hablando y dice, y no recibís nuestro testimonio. O sea, tú ya has dicho que yo soy un maestro, que vengo de Dios. Todos sabemos que Cristo vino de Dios, que es el mismo Dios hecho carne. ¿No? Estamos en la misma situación de Nicodemo. Dice, y lo que hemos visto testificamos, hemos visto el testimonio de los discípulos y hemos visto el testimonio de muchos cristianos y nos damos cuenta de que es verdad, que este Dios salva, restaura, sana, cambia, transforma. Pero él al final de esa afirmación dice, pero no recibís nuestro testimonio. O sea, sabemos eso, pero cuando nos pide algo, lo desechamos. Jesucristo dice, entonces, ¿cuál es el asunto? Sabes quién soy, pero cuando te digo algo, lo rechazas. Y a veces nuestro corazón rechaza la instrucción de Dios. Verso 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo ahí da la razón de su llegada, para que todo aquel que en él crea no se pierda. La intención de Dios es de que ninguno nos perdamos. Por eso al mismo Nicodemo se le presenta la oportunidad donde él confiado estaba en su religión, pero Jesucristo le dice, no, tienes que nacer de nuevo. Y ese es el reto para nosotros el día de hoy, si es que no hemos nacido de nuevo. Él dice, ¿cómo puede hacerse esto? No, no lo puedes hacer tú, esto lo hace Dios. ¿Cómo puedo hacer yo esta transformación en mi vida? No lo puedes hacer tú, lo hace Dios. ¿Cómo puedo darle un giro a mi vida, a mi relación, a mi corazón, a mis emociones? Todo no lo puedes hacer tú, lo hace Dios. Porque tú y yo somos la obra del Señor. Y eso es nacer de nuevo. ¿Cómo sucede? Déjaselo al Señor. Él es el que sabe cómo lo hace. Pero nos encantaría saber cómo va a suceder. Él decía, sabemos que has venido de Dios. Si tú y yo sabemos que Él vino de Dios, es necesario que nosotros nos sometamos en totalidad a toda su enseñanza.
no aparte, no a la que me conviene, no a la que me gusta, no a la que no me molesta tanto, no a la que no me exige, sino a la completa y total voluntad de Dios. Y la pregunta para ti es, así como Nicodemo cuando se acerca a Jesús, que anda buscando algo, ¿qué es lo que a ti te hace acercarte al Señor? ¿Qué es lo que a ti te hizo venir el día de hoy aquí? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Fue el Señor o te trajeron la fuerza? ¿O te prometieron, si vamos a la iglesia, después pasamos a cenar, comer? No. ¿Qué es lo que tú veniste el día de hoy a buscar? Porque sea lo que tú hayas buscado, o venido a buscar, mejor dicho, lo puedes encontrar en su misericordia. Hasta el que mal usa la Biblia, cuando busca riqueza, la encuentra. Y lo puedes ver en la televisión. Pero lo que Cristo ofrece es vida eterna. A través de un nacimiento nuevo. Ese es el reto que pone Cristo. Y al final de ese verso 15 que dice, todo aquel que en Él cree. Y esta idea de creer no es solamente una información de que Él es, sino de que yo y tú estamos sometidos bajo ese señorío del Señor. Válgame la redundancia. ¿Es Él el Señor o no es Él el Señor? ¿Buscas tu vida eterna o buscas tranquilidad y paz? ¿Buscas tú una estabilidad mientras estás aquí o buscas una vida eterna con el Señor? Porque lo que Cristo promete no está aquí, está allá. Lo que Cristo promete no está aquí porque estas son cosas pasajeras. Y la misma Escritura dice, en el mundo vas a tener aflicción. Aquí en esto vas a tener aflicción. Lo que Cristo te ofrece, mi hermano, no está acá, está allá. Y entonces mientras estamos acá, vivimos en fe, creyendo que aquello va a llegar. Y esa es la certeza, dice la Escritura allá en Hebreos capítulo 11. La seguridad de lo que no se ve y la certeza de lo que viene, que es la eternidad. No habla de cosas terrenales, no habla de cosas pasajeras, no habla de tu economía, no está preocupado en tu salud. Claro que te ama, pero eso es secundario, eso es pasajero. Lo que Cristo vino a dar es vida eterna, y lo afirma en el 15: todo el que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Pero ¿qué pasa con el que no cree? Se pierde y tiene condenación. Alguien decía, en el Antiguo Testamento hay un Dios de odio y en el Nuevo Testamento hay un Dios de amor. No es el mismo Dios. Es el mismo Dios, porque dice que si tú y yo no creemos, nos vamos a perder y vamos a tener condenación. Es el mismo Señor. Y es la misma fuerza, y es la misma gravedad, y es el mismo amor también. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos se salven. Incluso Nicodemo, el que estaba tan seguro, y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Tienes que poner tu confianza en lo que el Espíritu de Dios hace en tu vida, no en tus obras, no en tus logros, no en tus triunfos, no en tu conocimiento, sino lo que Él ha hecho en la cruz. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos allá donde estamos. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias porque has sido misericordioso. Y tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú mejor que nadie conoces nuestros corazones. Tú sabes si hemos nacido de nuevo, o tú sabes si no hemos nacido de nuevo. Pero tú hoy nos recordaste de que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nosotros queremos ver ese reino.
Nosotros queremos disfrutar ese reino. Nosotros queremos gozarnos por una eternidad contigo, Señor. Por eso el día de hoy venimos delante de tu presencia. Venimos a pedirte que si no hemos nacido de nuevo, tú nos hagas nacer de nuevo. Que si nuestra vida todavía esconde el mundo, que tú, mi Dios, nos hagas nacer de nuevo. Que si nuestra vida todavía está en las tinieblas, Señor, tú nos hagas nacer de nuevo y nos pongas en el reino de luz. Perdona nuestras culpas, nuestros pecados. Purifícanos, Señor, de nuestra maldad con tu preciosa sangre. Y esa salvación, mi Dios, que sea real en cada uno de nosotros. Que no caigamos en el error de las estadísticas. Que no caigamos en esas estadísticas donde muchos son llamados, pero en realidad son muy pocos los escogidos. Queremos ser nosotros de los escogidos. No queremos estar entre los grandes porcentajes, queremos estar entre aquellos. Aunque nos pongan nombres, aunque nos pongan apodos, aunque nos discrimine la familia, la sociedad, las amistades, aunque seamos señalados de legalistas o de exagerados, nosotros lo único que queremos, Señor, es agradarte a ti, honrarte a ti a través de esa obra del Espíritu en nosotros. Pero eso solamente lo puedes hacer tú en nosotros. Queremos esforzarnos en ponernos disponibles en tus manos para que tú hagas la obra. Queremos luchar para que tú hagas la obra, Señor. Pero no es para alcanzar la salvación, porque es imposible. Solamente tú lo puedes hacer. Nuestras vidas, Señor, están en tus manos. Nuestra voluntad está en tus manos. Y ayúdanos a que cada paso, cada decisión, cada sueño, cada anhelo, cada meta que hay en nuestras vidas pase primero por el filtro de tu voluntad. Y entonces veamos si es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ver cuál es ese plan perfecto que tú tienes para nosotros como humanidad. Y de una persona individual también, para que nos metamos a ese plan, a ese llamado que tú tienes, porque eso ya tiene tu bendición. Queremos estar siempre, Dios, en tus caminos. No queremos nunca alejarnos de tus caminos. No queremos vivir una vida de apariencias. Queremos ser reales. No queremos ser las tumbas emblanquecidas, como tú una vez lo dijiste. Queremos ser reales. Queremos que tú, Señor, nos des esa vida eterna que prometes en tu palabra. Moldea nuestra vida, moldea nuestro corazón, moldea nuestra voluntad, y que siempre nuestras rodillas estén dobladas en reverencia a ti, porque tú eres nuestro Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos.